¿Qué tal a todos? Y gracias por sintonizar el episodio número 19 del Nodecast. El día de hoy estamos hablando con mi estimado amigo y colega, o bueno, colega anteriormente, cuando todavía trabajaba en la ciudad de Monterrey, Alejandro Reyes, y su esposa Anel, quienes muy amablemente han decidido pues compartir un poquito de tiempo para platicar, para escuchar sobre un tema en el que tienen una perspectiva bastante única. El tema de la educación en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy, Alex? Pues está muy bien, digo, ahorita creo que del 1 al 10, tomando en cuenta la situación de el lockdown o la cuarentena esta en la que estamos, y yo me siento en un sólido 9. Digo, hay que tomarlo de lo más positivo que podamos, y pues disfrutando aquí, al final de cuentas, un poco más de tiempo con Anel y con mi hija. Porque sí, definitivamente el confinamiento cambió la logística de muchas cosas de la vida diaria. ¿Qué opinas en general de las medidas que se han tomado en México hasta ahorita para lidiar con la cuarentena y el confinamiento? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y en general muy debatible, pero creo que al menos en el estado de Nuevo León han sido adecuadas. Creo que en general se ha buscado, pues primeramente el bienestar de la población, sin sacrificar tanto la parte económica, que pues obviamente sí está siendo golpeada. Y pues la idea, yo creo que al final de cuentas, es estar haciendo lo mejor posible. Al final de cuentas, primero necesitamos estar todos saludables, pero ese balance que están tratando de buscar con intentar que la economía no se caiga, pues es la parte más complicada de todo esto. Entonces, Ujú. sí se ha visto menos movimiento en general. Algunos negocios no les ha ido tan bien, y pues estamos tratando de, yo creo que prepararnos para el nuevo normal que sigue después de esto, ¿no? El nuevo normal, sí es cierto, porque pareciera como si estuviéramos a punto de cambiar la normalidad de las cosas, donde muchísimas más actividades que comúnmente en la sociedad eran realizadas en lugares públicos. Por ejemplo, digo, y quizá usándolo como puente dentro de un momentito para hablar sobre el tema, por ejemplo, la educación, las escuelas. Muchas de esas actividades van a ser trasplantadas para ser hechas bajo techo, ¿no? Pues donde se puede evitar más ese tipo de contagios como el COVID. Me agrada escuchar que al menos, o por lo que puedo notar, pues veo que estás pasándotelo bien y que todo está por allá bien en casa. ¿Qué opinas de la... Fue un cambio muy drástico y muy rápido, en mi opinión, donde muchos negocios tuvieron que adaptarse a la era digital. ¿Cómo te fue en el trabajo con eso? Pues mira, ahí se hizo un plan para poder empezar a hacer la transición o sea, que la gente dejáramos de estar laborando directamente desde la oficina. Ujú. Eh, la transición fue pues relativamente rápida, digo, acoplándonos ahí a las recomendaciones de las autoridades, y fuimos ahí haciendo esa, vamos a llamarle éxodo, Ujú. para que la gente pues, pudiera estar laborando Ujú. desde sus hogares. Y creo que la forma en la que lo hicimos fue adecuada, y otra vez, desde el principio se buscó hacer la parte del distanciamiento social, de tratar de que las personas estuvieran lo más, pues lo menos arriesgadas posible, ¿no? Digo, Ujú. al final de cuentas, todo lo que se están haciendo son medidas para minimizar los riesgos. Si al final de cuentas podemos enfermarnos de muchas cosas, incluyendo de este virus en particular, y no podemos por completo evitarlo, pero sí estamos haciendo esa disminución, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo ahorita ya tengo ya varias semanas aquí trabajando desde la casa, y pues ha sido una experiencia, no diría completamente diferente, porque ya desde antes, a veces tenía que trabajar desde acá, desde la casa, por ejemplo, cuando salía
de viaje y regresaba suficientemente temprano para poder seguir trabajando, pero demasiado tarde como para aprovechar la vuelta a la oficina y regresarme. Entonces, yo creo que por ahí fue un poquito más rápido el acoplarme a esto. Porque bueno, trabajas en FedEx. Infiero que una compañía como FedEx ya estaba bastante adaptada a la era digital y a la informática que implica, y muchos de los empleos, al menos de los empleos de administración, son realizables desde casa, ¿no? En vez de, obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de logística, pues sí tiene que ser trabajo de campo, pero me imagino que la transición probablemente sí no fue tan complicada. No, creo que no. Creo que en este caso no. Al menos esa parte, lo que se puede hacer desde, pues desde casa, pues se sigue, digo, la parte administrativa se puede hacer desde casa, ¿no? La otra parte que es la esencial, que es al final de cuentas mover mercancías de lugar A a lugar B y pues estar apoyando a que otros negocios también sigan laborando, pues esa parte continúa, están los esfuerzos ahí para seguir apoyando esa movilidad y obviamente a la economía y al bienestar de todos, ¿no? Claro. Y ahora, sobre todo ahora, porque ciertamente la logística va a ser mucho más importante que nunca, probablemente. Se, Me acuerdo que escuché en una ocasión un amigo hablar que problemas como la sobrepoblación o como las diferencias económicas, los sesgos económicos, todo eso se reduce a problemas de logística. Si tuviéramos los medios para distribuir bienes y servicios más fácilmente, muchos de esos problemas se podrían solucionar. Así que qué emocionante que estás trabajando en ese ámbito, porque te digo, a mi parecer se va a volver más y más importante eso. Saber mover cosas de punto A a punto B, como dijiste. Oye, Exactamente. y haciendo un poquito de transición, entonces, para hablar. Me interesaba bastante platicar hoy porque me contaste que tú y tu familia educan a tu hija en casa. Y en México no había escuchado de nadie que tomara esa opción, pues homeschooling, básicamente, vaya, ¿no? Y desmiénteme si no es el término correcto. ¿O desde cuándo llevan tomando esta alternativa para la educación de tu hija? Mira, digo, el término de homeschooling yo creo que está bien desde el punto de vista de que precisamente estás haciendo escuela desde casa, estás haciendo esa parte de educar directamente pues a tu familia, ¿no? En este caso a nuestra hija. Aquí, pues, como ves, estamos Anel y yo, eh, y pues decidimos de una manera importante y eh, para nuestra vida, pues estar, vamos a decir, enfocándonos y viendo directamente, supervisando, vamos a decir, supervisando directamente la forma que está siendo educada, al menos desde esta primera parte de sus años. Entonces, ¿cuándo empezó más o menos esto? Es algo que a mí me llamó la atención inicialmente. Anel no estaba tan, sí, Anel no estaba tan de acuerdo. De hecho, eso fue durante nuestro noviazgo incluso, o sea, todavía ni Ah, ¿en siquiera serio? estaban en los planes y tener una hija, un hijo. Y algo que yo le decía era que me parecía muy interesante, al menos de lo que yo había estado escuchando, muy poco, y como lo dices, aquí en México es algo que al menos en estos tiempos o durante muchos años no se había escuchado, como que era más una categoría para la gente de muy altos ingresos. Y pues en el caso de nosotros, yo lo que pensaba es, bueno, pues digo, sabemos de varias cosas tuyas, digo, al menos
sí recuerdo haber hecho kinder y primaria, entonces creo que esa parte como que sí lo tenemos un poquito más, eh, eh, como que sí la podemos enseñar, ¿no? Y tomando en cuenta de que ambos veníamos de un background, de un trasfondo ahí relacionado con, pues con la enseñanza, ¿no? Cuando nos conocimos tú y yo, pues recordarás que también estaba en el área de capacitación y pues ahorita, aunque ya no estoy tanto en esa área, todavía hago algo de coaching y pues la verdad sí, en el caso mío siempre me gustó esa parte, ¿no? Ahora traerse a bordo a Anel, pues esa era otra parte, otro reto. Digo, de verdad no estábamos completamente seguros de si iba a ser algo que pudiéramos hacer o no desde esos tiempos, pero sí lo vimos como, al menos yo sí lo vi como algo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Pues ahora sí que Anel tiene ahí su comentario. Pero a todo esto, y bueno, Anel, me podrás comentar un poquito también. Pero, ¿y cómo fue que decidieron eso cuando me mencionaron que desde el noviazgo lo tenían planeado? O sea, ¿de dónde salió ese tema y de dónde salió esa discusión? Me parece muy interesante que... Es que, ¿sabes? Yo trabajé por muchos años en una escuela y en una escuela de idiomas y había una familia que era homeschooler. Entonces, yo le decía a Alex, ¿sabes que tenemos unos alumnos que hacen escuela en casa, son 3 hermanitos, y así, y me llamó mucho la atención. Pero realmente o sea, ya cuando teníamos a Emma, yo decía, bueno, es que Emma es muy de querer conocer niñas, platicar, jugar y todo eso, ¿no? Y decía, bueno, es que educarla en casa a lo mejor sería, pues, limitarla, vamos a decir así, en ese aspecto. Pero sí platicábamos el hecho de que, para empezar, yo pudiera estar en casa con nuestros hijos, ¿no? O sea, hablando ya de manera un poquito más general. Y después de ahí, pues venía la parte de educarlos en casa. Te digo, ya cuando llegó la hora de querer, o más bien la hora de mandar a Emma a lo mejor al kinder, Alex me decía, vamos a buscarla aquí. Y yo veía la plataforma y decía, bueno, pues vamos a intentar, vamos a ver qué onda con el kinder y pues vamos a calarla, a ver qué onda. Inclusive estábamos platicando y recordamos, hicimos una preinscripción para el kinder y era, pues, para esto iba a ser un kinder público porque ella traía clases extras y aparte, pues se le ha educado de manera bilingüe. Entonces, decíamos esa parte de socializar y esto, pues ya lo tiene, ¿no? O tener clases extras. Entonces, hicimos la preinscripción y todo eso, pero sí llegó un punto en el que dije, no, o sea, no estoy capacitada ni lo suficientemente madura como para dejarla ir. Y aparte de eso, es de lo emocional, que realmente pues fue lo que menos nos llevó a eso. Mucho apego con la niña. Que te decían, a lo mejor no es tanto eso, porque nosotros podíamos salir sin problema y ella quedarse con mis hermanas o con mi mamá y cosas por el estilo, ¿no? Pero fíjate que fuimos a la preinscripción y me llamó mucho la atención que o sea, dato a lo mejor irrelevante para otras gentes, pero para mí sí era, o sea, era un poco rojo de que alerta. Los baños de las niñas estaban viendo hacia la calle y hacia las espaldas de los maestros. El asunto es que era una inseguridad
en el plantel, o sea, enorme. Que cualquier persona podía brincarse la barda y llevarse al niño que entrara al baño. Entonces, ahí fue donde, no, olvídalo. Después de eso vino una matanza en uno de los colegios de aquí en Nuevo León. Y dije, no, o sea, peor, o sea, no. Sí recuerdo esa noticia. Sí, entonces, pues imagínate que en pleno momento de mandarla al kinder y eso, decía, ok, o sea, Dios no lo quiera y llega a ser el colegio, el kinder o lo que sea, donde esté mi hija, o sea, sí, te aseguras de que entre, pero de que salga, no, o sea, eso me partió el corazón inicialmente y ya después ya me reafirmó la idea, pues, de que sí, de que se tenía que, o que se quedara más bien con nosotros o conmigo educándola en casa, y reafirmando pues todo lo que ya habíamos hecho, ¿no? O sea, en cuanto a, yo creo que inicialmente esto es para reforzar en ella valores, si lo quieres ver en un ámbito religioso, pues en creencias, es algo más allá que un apego con tu hija o con tu hijo. Y son cuestiones perfectamente válidas en mi opinión, porque definitivamente hay muchos puntos de tensión en el sistema educativo con la cuestión de seguridad y también con las condiciones que se le proveen a los niños. Tiene perfecto sentido para mí buscar que tu hijo tenga condiciones más que dignas para aprender y también evitar un poquito en la escuela le puede llegar información de que quizá tú como padre no piensas que es tan conveniente para tu hijo o que quisieras mejor evitar que se exponga a influencias como esas. Y también cuidar todo el aspecto de seguridad, como mencionas, que en mi opinión es perfectamente entendible. Pero que cuando me dices que también parte de la motivación de ustedes tiene pues la motivación de creencias, ¿me podrías hablar un poquito más de eso? O sea, ¿ustedes tienen algún credo que le están educando a su hija? Nosotros somos cristianos, y la educación que está llevando Emma, digo, en cuanto a escuelita y todo esto, es combinada. Dentro de los etiquetas, si se les puede poner así, para la escuela en casa o para la educación en casa, hay muchas maneras de impartirle las clases a tus hijos. Nosotros no llevamos un programa como tal, pero sí hay programas que son religiosos, que se combinan obviamente con las materias seculares, pero en sí pues la educación que Emma ha tenido desde siempre ha sido inclinada hacia una creencia en Dios, el temor a Dios, obviamente. Estamos cursando ahorita segundo de kinder, que estamos por terminar segundo de kinder. Nosotros tenemos nuestras clasecitas normales y adicional a eso pues lleva temas enfocados a la Biblia. No, y te repito, no es como que mi material o el material que llevamos se esté combinando, ¿no? Se lleva de manera separada, y realmente la educación religiosa, ella no la ve como si fuera la escuelita, sino ya como un estilo de vida. Y eso, cuando escuchas de homeschooling en Estados Unidos, la mayoría de las familias que toman esa opción, si no es que probablemente todas, usualmente recurren a ello por la cuestión también de creencias. Porque como la educación que provee el Estado no tiene ninguna influencia religiosa, supuestamente, aunque en la práctica no necesariamente, hay ciertas escuelas que sí tienen ese tinte. También las escuelas del Estado usualmente pueden tener ese tinte también. Pero sí, es lo más común que escuches en Estados Unidos, que efectivamente lo hacen por también poderle inculcar al niño o a la niña una cierta visión de la vida que tenga valores, pues, de el credo cristiano o algún otro credo, ¿no? Pero el Estado, o sea, el gobierno, vaya,
te pide que todos tengan cierta educación obligatoria, ¿no? O sea, que tengan como el K-12 de Estados Unidos, un cierto programa de ciertos temas de ciencia y de habilidades y de matemáticas y de lo que sea, ¿no? Que supuestamente son parte del fundamento o del el cimiento para la educación superior y todo eso, ¿no? Y a todo esto, si tú practicas educación desde casa, ¿qué tipo de procesos o qué tipo de requerimientos tienen que satisfacer pues para estar acorde a ese lado de la educación básica? Mira, ahí yo creo que de lo primero que hay que asentar es, obviamente aquí vamos, digo, primer año de kinder y lo que va de segundo año de kinder que apenas se va, ya está por terminar el ciclo. Digo, no queremos de ninguna manera mostrarnos como los más expertos de homeschooling. Digo, ya ha habido familias aquí en México, obviamente, que han hecho o completado cierto nivel de grados y tampoco nos vamos al extremo de decir mi hija nunca va a ir a la escuela pública o a la escuela privada o a una escuela entre comillas normal. Y ahorita la forma, al menos en estos primeros años formativos, sí hemos estado tratando de, la idea o la meta es irnos tanto como podamos, tantos años como podamos, y basar nuestro currículum o todo lo que le estamos enseñando en el plan que ya trae Secretaría. Y o sea, sí hay sí se puede hacer, o sea, sí puedes evaluar, valorar ahí los conocimientos del niño, y eso creo que es una gran ventaja porque sí se les da ese valor a la educación que le estás dando a tus pequeños, ¿no? En casa, y pues ver si y por un tercero, en este caso el gobierno, pues que se le estén brindando o se le estén dando los conocimientos que necesita. Y yo creo que eso es lo interesante para nosotros también, y eso es algo que yo le decía a Nel. O sea, de cierta manera, al nosotros tener eh, el plan, pues también tenemos las formas en las que podemos puede ella ir aprendiendo ciertas materias, ciertos conceptos, y ir a su paso, ¿no? Si vemos que algo ella lo asimila muy rápidamente, pues a lo mejor la sacamos un poquito de su zona de confort. Digo, ahorita estoy hablando específicamente del área académica, ¿no? Si en alguna cosa, pues empieza a batallar, pues también podemos buscar personalizar y acoplar ese tema en particular, y de una manera en la que también no lo siente ella solamente como, ay, estoy aquí en la escuela, estoy trabajando. Podemos tener incluso breaks de lo que ella está aprendiendo, y no solamente enfocarnos en si ella está aprendiendo a escribir de 9 de la mañana a 11 de la mañana. A veces lo podemos extender, a veces podemos dejar que juegue en la mañana temprano, hacer algunas labores o tareas de la casa, ayudar aquí con algo de limpieza, y luego en la noche retomar, hacer alguna manualidad, aprender también valores cívicos, porque digo, aunque tenemos nuestras creencias, y digo que al final de cuentas ella puede eventualmente decidir, la consideramos una persona individual, y que ella sabemos que va a ir desarrollando su propio criterio y una personalidad autónoma. Estamos en un país, en una nación, y también tiene que aprender de la historia, de lo que significa, por ejemplo, los lauros patrios, etcétera. Entonces, toda esa parte queremos hacerla tan integral, académicamente hablando, como sea posible, ¿no? Sí, yo veo. Y qué bien que tienen esa perspectiva, por cierto, de que
pues efectivamente el niño o la niña va a ser un individuo, pero que al mismo tiempo procuren tanto darle una educación integral, también es bastante aplaudible, ¿no? Y cuando me mencionas que hay recursos para intentar, pues, darle apoyo al niño o a la niña para que aprenda cierto tema o para que cubra cierta cosa teórica, aprender a escribir, aprender a leer. Cuando me dices que hay recursos, ¿a qué te refieres? ¿Hay algún tipo de comunidad detrás? ¿Hay algún tipo de grupo de personas que hacen homeschooling que están en contacto? ¿Hay algún tipo de soporte de parte del Estado? ¿O me podrías contar un poquito más? Sí hay, yo creo que más que nada Alex se refiere a material de apoyo, ¿no? Porque realmente te voy a decir que yo no me imaginaba que tanto material podía conseguir de internet y gratis como lo he conseguido ahora. Porque como te decía, en el ámbito hay dos maneras de llevar esto. Te puedes comprar un currículum o un programa que te certifique al niño o certificarlo por la INEA. Entonces, con INEA es por año. No son exámenes mensuales, no es nada de eso, es por año, se cuenta. Y, o sea, tú puedes ir al final del ciclo y eso es a partir de primaria. Aquí en México, fíjate que sí he conocido ya a muchas familias, inclusive hemos tenido paseitos así de que para poder certificar a los niños o de cierta manera tener pues algo que te avale, ¿no? De que tu niño está estudiando o tiene cierto grado, lo puedes hacer mediante línea. O bien, como te decía, hay programas o currículums, también se les llaman, que pueden ser, ahora sí que, como te decía hace rato, religiosos, no religiosos, etc. Y estos programas también certifican a los niños por año escolar. Nosotros no tenemos ahorita, la verdad es que ningún programa comprado, porque pues realmente aquí en México la educación preescolar no te entrega como un certificado, o sea, te dan un diploma, haz de cuenta. Entonces, si se llegara a necesitar, pues hacemos algún examen, en caso de que la niña llegara a entrar a algún colegio o alguna primaria, ¿no? Y efectivamente donde está la disyuntiva es en eso de la educación primaria, porque esa es educación requerida por el Estado, vaya, para cuestiones laborales o para cuestiones de educación superior. Y debe de haber alguna solución para validar de que alguien realmente tiene esa educación obligatoria, pero sin tener que haber pasado por el sistema educativo, ¿verdad? Sí, y como te digo, o sea, ahí es donde entran los en línea, y los currículums. Entonces, ahorita francamente, por el sistema que está llevando la SEP, por todos los temas que quieren implementar y las modificaciones, etcétera, francamente vemos poco probable que la niña vaya a entrar, por lo menos en este tiempo, o sea, tipo después de segundo, tercero, cuarto, no sé en qué año, pero pues sí, digo, para papás que hacen escuela en casa, tengo conocidos que hacen escuela en casa y sus hijos ya están grandes, inclusive otros que tipo han salido de casa hasta la universidad, haz de cuenta. Entonces, para eso, la verdad es que ahorita no es tan imposible llevarlo en casa, Y sobre todo porque, como mencionaste acertadamente, lo de el internet te da acceso a bastante material, a bastante currículum. Y yo creo que México, en particular en México, de aquí a los siguientes 10 años, eso se va a volver mucho más común de lo que ya tenemos en mente. ¿Y qué me puedes decir, por cierto, sobre el aspecto de la comunidad detrás? Porque
Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Porque una parte muy importante de la educación es que el niño o la niña se adapte a su ambiente social, que aprenda a socializar con otros niños, que aprenda a llevarse bien, que aprenda a hablar bien. Ahora, si lo educas desde casa, no necesariamente va a tener eso, porque nada más está con su familia. Pero de acuerdo a lo que tengo entendido, hay como que en algunos casos hay una versión de homeschooling donde N distintas familias, N padres, se organizan para dar las clases, pero como en serie, vaya. De que quizá esta semana puede venir el grupito de niños a la casa de la familia 1. La siguiente semana van con la familia 2. La siguiente semana van con la familia 3, ¿no? ¿Hay alguna comunidad de ese tipo que ustedes conozcan para la cuestión del homeschooling? ¿O qué es lo que conocen al respecto para ajustar un poquito esa expectativa, vaya, de lo que le provee el ambiente de la escuela al niño? Bueno, primero yo creo que sí es bueno comentar que como en la mayoría de las cosas hay pros y hay cons, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas que a lo mejor no son tan buenas o áreas de oportunidad y en efecto puede ser de cierta manera o más bien esa es la primera cosa que la gente te comenta, ¿no? Cuando tú le dices, no, es que ahorita la estamos educando desde casa. ¿Cómo vas a socializar? Entonces, creo que una de las cosas que comentamos es que a la niña, al menos para que tenga su experiencia, ya lo comenté, ¿no? O sea, ya lo comentamos. Conmigo habla inglés y con Anel habla español. Entonces, ahorita la forma, creo que emulamos mucho lo que se hace cuando los papás son inmigrantes, ¿no? Dije, tampoco yo soy como que el súper señor que habla inglés bilingüe, nativo, Británico. algo así, ¿no? No, digo, o sea, tengo Quite. Sí, digo, hablo inglés, a un nivel considerable, pero de ninguna manera tampoco me considero un experto y tampoco tengo, al menos en mi acento, el nivel nativo. Sin embargo, sí creo, o sea, esto se hace todo el tiempo y pasa en las fronteras con inmigrantes, etcétera, que los niños aprenden y se crían al menos bilingües, y digo al menos porque en otros casos pueden ser hasta 3 lenguas, o en ya casos un poco más raros, extremos, más de 3, y crecen perfectamente sin confundirse y les va bien, ¿no? Entonces, ese es el mismo, esa es otra cosa que fue, yo creo que al revés. Anel fue la que me empujó más a decidir tomar ese compromiso y digo que es un compromiso porque hemos estado, o sea, yo he estado haciendo eso de una manera de una manera consistente, consistente, ¿no? Sí, consistente y completa. Estamos hablando de que es 100% del tiempo conmigo en inglés. O sea, todo el tiempo que yo esté conmigo es inglés. Televisión, todo, ¿no? Eso está bastante bien y qué bien que tomaste esa decisión porque darle la habilidad a tu hijo de hablar inglés desde tan chiquito va a ser le va a dar muchas ventajas en muchísimas cosas. Ya vivimos en una realidad en la que nada más por saber inglés tienes acceso a todo otro universo de cosas, a todo otro universo de posibilidades de carrera y de incontables cosas, vaya. Exacto. Y a mi parecer, aprender un lenguaje es cuestión de inmersión cultural. Sí, que el niño esté constantemente involucrado con el lenguaje extranjero, con cualquier tipo, inglés o cualquier otro lenguaje, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, que eso venga desde casa, que eso venga desde familia, es un apoyo tan bueno que se me hace tan buena idea. ¿Y de dónde vino esa decisión, vaya? ¿O cuándo decidiste
voy a hablarle siempre a mi hija en inglés. Digo, por ahí debió haber sido una idea de Nel, porque nunca fue una idea mía esa. Y ahí lo platicamos, etcétera. Yo creo que eso fue un poquito después de que nació Emma. Uh-huh. Y al principio yo estaba, hace unos meses me puse a ver, ok, cómo va, cuándo empezamos a hacer esto, y fue prácticamente cuando empezó a hablar. O sea, desde que empezó a hablar, empezamos con tratar de comprometernos de esa manera, y pues digo, creamos reglas, y creo que hasta ahorita ha dado, esas de las cosas que sí puedo comprobar que han dado muy buenos resultados, y aparte de lo que de lo que tú dices en el futuro, de si te da ventajas, no te da ventajas, o cómo más bien te da ventajas, perdón, digo, también te ayuda ahí a que tu mente trabaje diferente, ¿no? Ajá. Entonces, digo, esa era una cosa también que queríamos desde el principio darle, y pues también estamos ahorrando un poquito de dinero, al menos en esas clases. Digo un poquito porque hice este preámbulo para llegar al punto de la socialización. Ajá. Aquí hay una escuela, sin comerciales, no el nombre tampoco, a donde va ella, es una escuela donde toma clases de inglés, y lo que platicábamos Anel y yo era que no nos preocupaba tanto de que si fuera a aprender o no fuera a aprender, digo, porque ahí le enseñan a decir cosas como ball, y tú ahorita tuviste, antes de que empezáramos, tuviste una plática con ella, y pues te puedes notar cómo habla ella, ¿no? Entonces, dices, bueno, ok, cuál fue la finalidad de que entonces esté en esas clases? Pues precisamente eso, que esté en un ambiente donde hay una mochilita y una maestra, hay compañeritos, con los que convive, que no son otros compañeritos, otros amigos que usualmente ve. Entonces, para poder abordar ese tema de la socialización. De que el niño esté en un contexto, vaya. Exactamente, un contexto escolarizado al menos, ¿no? Entonces, ella va a una escuela de inglés, digo, no son todos los días, pero va a la escuela también. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, pues le gusta el ballet. Entonces toma clases de ballet. Okay. Y ahí nos enfocamos en no solamente la parte de socializar, sino también en esa parte de física, obviamente. Ahí el ejercicio que puede hacer, disciplina y todo lo que conlleva estar en este tipo de programas, ¿no? Va aprendiendo, hace presentaciones, está en escenario. Digo, también la estamos tratando de exponer a que pues se le vaya quitando el miedo de estar enfrente de mucha gente. Entonces, esa es la parte en la que estamos tratando de abordar la socialización, ¿no? Ese ambiente. Yo estoy consciente, y Anel también está consciente, de que, digo, no son las mismas experiencias, o sea, no esa rutina de ir, venir, el recreo, etcétera, pues no es exactamente lo mismo, pero es una forma también de hacerlo, y pues la gente que ha completado o hecho este modelo de educación, pues al menos los que llegamos a ver famosos en la tele o así, digo, no parece que se hayan salido tan mal, ¿no? Mira, no había considerado que efectivamente lo extracurricular puede cumplir bastante bien esa parte de integrar al niño a la comunidad, y que sepa relacionarse, porque pues, la escuela sí provee un ambiente bueno para eso, pero también puede proveer un ambiente pues bastante viciado. A veces hay fricciones entre los niños, puede haber detalles de quizá bullying, quizá puede haber algún tipo de malas influencias de nueva cuenta, como mencionamos, que es mejor no tener. Y todo eso, si en vez de eso se reemplaza con algo virtuoso, como pues una actividad extracurricular, pues claro, suena bastante bien. O sea, si ustedes lo comparan con
con respecto a ustedes cuando iban a la escuela, ¿sí? ¿Han notado que quizá que la niña muestra algún tipo de diferencia de, mira, como que yo aprendí esto en la escuela y ella como que lo está aprendiendo de otra manera? ¿Piensan que hay algún tipo de detalle que origine el homeschooling? Creo que sí, y aparte, digo, la intención de esto o lo que se espera con esto es que ella lleve su propio ritmo. Por ejemplo, una de las ventajas que puedes tener educando en casa es que para el niño, todo con lo que tenga interés va a ser aprendizaje. Entonces, por ejemplo, digo, como paréntesis, este tiempo que llevamos en cuarentena, pues es el tiempo que llevamos de una mudanza que tuvimos, entonces ha sido un poquito caótico, ¿no? Para regresar a nuestra rutina. Sin embargo, el avance o el progreso que podamos decir, o la comparación, si quieres llamarlo, hacia nosotros mismos, digo, en lo personal, pues la niña ya empieza a leer, escribe y empieza a formar sus propias palabras. Ahorita está aprendiendo cursiva, entonces, yo y aparte, como casi nada, aparte de inglés, entonces, digo que conozco otros niños a lo mejor que están en preescolar, inclusive en primero ya de primaria, y están iniciando con la lectura, están iniciando luego con... Digo que, francamente, a mí no me gusta hacer comparaciones, ¿no? Pero hay cosas que luego las ves sin que las estés buscando. Pero sí se ven avances. Digo, eso tiene mucho que ver con los niños. Y es que definitivamente educar en casa es más orientado al detalle, entonces sí van a aprender mucho más y darle esa oportunidad, como mencionaste, de ir a su propio ritmo y de aprender lo que el niño va viendo, lo que el niño va recibiendo. Pues eso sí es bastante bueno. Sí veo cómo puede marcar esa diferencia de que, mira, ya sabe leer, ya sabe escribir, pero porque hubo mucha atención de por medio, no nada más dependimos del sistema educativo y así, ¿no? Y eso no creo que tenga más que ventajas. Y aparte, Alfredo, algo diferente, digo, algo que creo que ha sido una ventaja también es, y ahorita yo creo que muchos papás a lo mejor están tratando de adaptarse a este sistema de, hoy ya mis hijos están aquí, yo estoy aquí en casa y ahora yo tengo que también estarle mostrando las, ah, las, ¿cómo se llaman? Las clases, ¿no? Yo tengo que estar haciendo el currículum, lo del colegio, lo de la escuela. Y en el caso ahorita de nosotros, pues la verdad es que ha sido diferencia prácticamente nada, ¿eh? La diferencia ha sido yo, que estoy aquí ahora. O sea, eso ha sido la diferencia para Entonces, ellas y... Sí, Emma está practicando más el inglés. sí, exactamente, y me ve más tiempo. O más allá de que no podamos salir, que obviamente ese es el cambio radical para todos, es salir bajo un contexto recreativo, ¿no? Porque tenemos que sacar, traernos cosas de repente, buscar comida o algo así, ¿no? Que a menos de lo que no podamos pedir que nos traigan, pues sí. Y la convivencia regular con la familia y amigos, ¿no? Pero fuera de ahí, digo, ha sido, ahora sí que una ventaja, o sea, nos preparamos sin querer para este tipo de situaciones. Y eso ha sido también un aprendizaje para nosotros, tomando en cuenta que, como te dijimos al principio, fue una decisión de, ok, vamos a tratar de, yo voy a trabajar, tú estás aquí en casa, trabajas aquí en casa, porque digo, hacer todas las cosas que se hacen para mantener también una
una casa administrada, porque ahora sí que es una administración del hogar, pues es un trabajo 24/7, y de repente cuando me involucro en las tareas o en la ayuda, pues la verdad me hace apreciar más el trabajo que hace Anel. Y pues aviéntale ahí también la parte de la educación de Emma, que la hace ella de manera principal. Y pues te das cuenta de que pues los modelos, este tipo de modelos, cuando los quieres implementar estando de acuerdo y tratando de entender cada quien su rol, pues te dan, ahora sí que cosas inesperadas, ¿no? Y sobre todo, digo, tener la oportunidad de nosotros estar viendo el aprendizaje, ahora sí, que no le puedes poner un precio, tomando en cuenta otras cosas que pudiéramos estar haciendo, ¿no? Y sabes, sobre todo ahorita en tiempos de confinamiento como este, ¿no? Me imagino que muchos nuevos padres han de estar escuchando este episodio y han de estar bastante interesados en bueno, pues si la normalidad quizá va a ser bastante como lo que estamos viviendo ahora, de aquí en adelante, pues quizá van a empezarse a interesar sobre el homeschooling, ¿no? Así que qué bueno que ustedes ya tienen un poquito de práctica adelantada, digámosle, con todo eso pues de educar en casa y de saber administrar eso, como dijiste, el ambiente de casa y lo que eso implica para la educación de los niños. Me imagino que todavía no están en necesidad o sea, de tramitar algún certificado o alguna cosa de validez oficial. Pero ¿hay algo más que me puedan contar al respecto sobre eso? ¿Hay alguna cosa que hayan investigado o de qué es lo que se necesita para cursar la primaria en casa o así? O quizá todavía no está en sus planes que curse la primaria en casa y todo eso. ¿Y qué es lo que opinan sobre eso o conocen algo más que me puedan cortar sobre eso? No, pues para lo de la certificación en primaria, como te decía hace rato, o sea, lo puedes llevarlo en casa sin problema y al finalizar te hacen un solo examen. Te hacen un solo examen y te entregan, inclusive he escuchado que hay personas que han hecho el examen hasta terminar la primaria. Uh-huh. Entonces te dan tu certificado de primaria con un solo examen. Uh-huh. Entonces, digo, puede ser así o como te decía hace rato, con diferentes programas que hay desde kinder hasta preparatoria y así. Entonces, la INEA es el recurso barato, vamos a llamarlo, o el recurso más accesible. Ya de ahí, pues entran otro tipo de programas. Sí, estandarizados, ¿no? Ajá, son currículums estandarizados que van conforme a la Asociación de Escuelas de Sur de Texas, no sé. No es exactamente así, pero sí. Ese tipo de certificaciones o de, ¿cómo se llaman? De estándares. Es lo que traen algunos currículums por los que puedes tú pagar para accesar al currículum como tal y a tus certificaciones. Mientras pasen ese examen, mientras pasen ese criterio, no importa qué currículo llevas, puedes llevarlo, por lo que tengo entendido. Qué interesante que también haya opciones de fuera del país, como lo que me dices del sur de Texas, que eso va bastante acorde a la educación bilingüe que le están dando a la niña. Eso también me parece bastante bueno. Y la cuestión de la educación bilingüe, por cierto, ¿en alguna ocasión les ha causado algún tipo de, no sé, de sesgo, de algo que se perdió en la comunicación, de que le quise decir esto en inglés y realmente no me entendió la niña? ¿Cómo llevan el día a día, vaya, con eso de la educación en casa? Bueno, no
De verdad creo que no hemos tenido algún problema de ese tipo. Eh, Regresando ahí a la parte de la decisión de educarla de esa manera o de llevar ese rol cada uno, Mm. este, em, yo lo primero que pensaba era, oye, pues no, nos vamos a ver bien fantoches. O sea, bueno, yo me voy a ver bien fantoche. O sea, que todo el nopalote ahí en la frente y hablándole en inglés a la niña en todo el tiempo. O sea, porque la verdad es que sí me Mm. daba a mí mucha pena al principio. Y Lupita bien morena. Mm. Sí. No, este batillo más mexicano que nopal y ahí queriendo ahí tirar, este, pues tirar ahí como que le sabe a todo. Ah, Y la pero verdad, sí, esa era la de las cosas que a mí inicialmente pues lo sentía como que complicado, ¿no? sí va a haber gente que te va a hacer comentarios peyorativos así de que no, es que ¿para qué están hablando inglés si es México, no? Inclusive en algún momento, un conocido de un amigo una vez se empezó a sentir ofendido porque hablé inglés enfrente de él, ¿no? Ujú. Pero yo pienso que cuando alguien en México se enoja por ese tipo de cosas, dice más de ellos que, que de uno mismo. Sí, Así que digo, y yo sé que tú lo sabes bastante bien. Todos esos comentarios realmente no hay que tomárselos a pecho, vaya, aunque sí va a suceder, ¿no? exactamente. No, y digo, cuando ya pasé la barrera esa de la pena, ahora sí, empezamos a hablar, y yo fui notando cómo ella fue aprendiendo e iba entendiendo y podía cambiar de un idioma a otro sin problema. Ujú. Incluso actuar de repente de intérprete. Si yo le estaba, Ujú. yo le digo algo a ella y luego voltea con Anel y papi dijo esto, ¿no? Siempre dicen que los niños son como esponjitas, ¿no? Que aprenden todo. Pero la razón de ser de eso es que literalmente, o sea, en términos de neurología, ¿no? En términos de cuando el niño es chiquito, cuando es más joven, hay más plasticidad neural. Entonces, si le das algún tipo de información al niño o a la niña, literalmente eso forma redes neurales, eso forma sinapsis que se batalla mucho más en hacer de adulto. Y entre más sinapsis, entre más redes neurales, literalmente redes neurales, ¿no? Formes en el niño de joven, eso le va a dar más conocimiento y le va a dar conocimiento más sólido que el que podría desarrollar así de adulto. Por eso sí es muy buena idea que le estás enseñando el lenguaje, porque este es el momento correcto. Alrededor de los 10, 12 años, el cerebro empieza a mielinizarse, ¿no? Que es la cobertura de las neuronas, ¿no? Que es lo que permite hacer ciertas conexiones más abstractas de ideas. Ahí es cuando el niño ya empieza con lo de la adolescencia y empieza a formarse una personalidad más robusta de sí mismo. Todo eso viene de la mielinización, ¿no? Pero como las neuronas se cubren de ese material, es más difícil hacer conexiones entre neuronas para ciertas cosas. Entonces, Exacto. de ahí sí viene que sí es verdad que entre más joven le puedas enseñar algo a alguien, se le va a quedar más. Así que qué bueno que estás tomando esa. Qué bueno que están haciendo ese esfuerzo, porque también ese esfuerzo sí es bastante demandante, vaya, para que aprenda el idioma y así, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, ahí eh, siendo más específicos y volviendo a la parte esta de si hemos tenido problemas por eso, porque me entienda o entiendan él, pues no ha habido afortunadamente ningún tipo de confusión en ese aspecto, más allá de las confusiones que normalmente tenemos las personas a veces, Ah. pero digo, cosas así, que nos hayan causado conflicto en ese aspecto, no. Nomás hay un paréntesis bien rápido, ya ves que ahorita estábamos hablando de las acreditaciones y todo eso. Uno de los que se me habían pasado por la mente, digo, dije acreditación de ahí de Escuela del Sur de Texas, algo así, ¿no? Pero por decir algo, ¿no?
pero hay uno que se llama Accelerated Christian Education. Ok. Y por ejemplo, ese es un programa y tiene su certificación con un currículum y un estándar y todo. Entonces, hay otras formas, digo, en Estados Unidos en particular, cada estado tiene su regulación también. Incluso los mismos distritos escolares. Entonces el tema ya es muy complejo porque también está más avanzado. No recuerdo dónde vi ese dato, pero estamos hablando de alrededor de casi un 4% de la población ahí de personas que pueden estar escolarizadas en Estados Unidos llevan algún tipo de homeschooling, ¿no? O cursan alguna versión de aprender o de ser educados desde su casa. Entonces, digo, nomás hay muchas de esas cosas es nomás de investigarlas. No hay ahorita como tal, al menos en México, una asociación que nosotros conozcamos al menos, digo, si ahí de repente tú escuchas, saben de alguna, alguna asociación o algo más formal para iniciarte en esto, pues no. Pero yo creo que al ser esto una convicción, al ser esto buscar hacerlo un estilo de vida y algo a lo que te comprometes, lo que vas notando es que el compromiso de los padres o de los que vamos a estar participando de esta educación, pues es completa y solamente buscamos lo mejor, ¿no? La excelencia o acercarnos a un nivel de excelencia óptimo. O a lo mejor de repente nos pudiéramos llegar a quedar cortos o no, digo, también es válido buscar ayuda en las áreas donde no seamos tan expertos, pero al final de cuentas, digo, somos los padres de estos niños y queremos lo mejor para ellos. Pero sí, qué interesante. Ya veo el contenido del ACE, del ACE, Accelerated Christian Education. Y este es un recurso al que están recurriendo. Bueno, infiero que todavía no, pero que probablemente han estado leyendo al respecto. Sí, hemos Sin, visto varios de estos. A lo sí, mejor en el caso de Anel y mío, no hemos tanto, creo que desde el principio nunca lo hemos visto tanto como involucrarle o meterlo directamente dentro de la parte académica. Digo, a lo mejor se va a ir medio paradójico, ¿no? Esta parte de nuestros valores espirituales, ¿no? Directamente, pero sí de una forma integral en su modo de vida, ¿sí? Esa es la parte que es medio paradójica. A lo mejor algunos papás van a decir, oh, no, yo sí quiero un programa, un currículum completamente de mis creencias. Y nosotros, como en el caso nuestro, a lo mejor lo llevamos un poquito más, vamos a decir, laico, ¿no? les interesa el credo, pero no necesariamente tiene que ser ese currículum. Exactamente, sí. Digo, ese es uno como te decía, de muchos, ¿no? Y la otra parte, digo, hablando de la socialización, es, la socialización, discúlpame, eh, la llevamos a la iglesia. En la iglesia pues están el tiempo en el que ella va a su salón de clases, porque tienen en Estados Unidos es el Sunday School, pues aquí en México pues es la escuela dominical o escuelitas bíblicas, ¿no? Que se imparten en muchas iglesias. Entonces, al menos en la iglesia nosotros el concepto de escuelitas, pues sí es, digo, hay salones, hay unos anexos, hay salones, hay maestros, hay sillitas, pizarrones, un área de arte. Entonces, esa es otra forma en la que abordamos y complementamos esto de la socialización, ¿no?
es muy importante tener esa parte, yo creo, en la vida de todos, porque, digo, aún si alguien profesa cierto credo o no, pero al menos ese tipo de actividades de la iglesia sí le proveen cierta como que la necesidad de pertenecer a algo, de pertenecer a una comunidad. Y hay mucha gente que como que no tiene nada que realmente cubra ese nicho y como que, o sea, a veces cuando conozco personas aquí en Seattle o así, es como que, bueno, está bien, se llevan bien y todo, pero como que dices, pero como que hay algo que falta, como que hay algo que todavía quieren, ese sentido de comunidad y así. Y ese tipo de ir a una escuela dominical, te digo, aún sin profesar el credo, pero yo creo que sí es muy válido porque te da esa satisfacción de sentirte que tienes gente a tu alrededor, con quienes te puedes apoyar, que es tu comunidad, que perteneces a algo. Así que sí, eso suena bastante bien. Y sobre todo que forma gente con valores. O sea, Ujú, independientemente de, ahora sí, como decías, de la creencia, este, el tener una figura que te genere respeto, etcétera. Entonces, eso mismo quieres hacerlo con la gente de afuera. O sea, hay muchos niños que simplemente dicen ser de cierta religión o cierta creencia, pero pues la verdad es que no lo llevan a cabo y es muy fácil, tan práctico como faltar el respeto a sus papás, sí, pero no estamos creando tampoco queremos decir que es una niña perfecta, que es una niña que sobresale de todos los otros niños. Sin embargo, la idea o la inquietud de que sea una niña con cierta formación y valores, pues ujú, va a ir por ahí y no podemos quitar el dedo al renglón de que muchas de las cosas que están sucediendo ahora en nuestra sociedad como malas es por falta de sí. valores. Ujú, sí, es correcto. Y digo, y hablando de esa parte de ser perfecto, o ser un modelo a seguir, un role model, Ujú, eh, lo que estamos tratando de hacer es plantar una semilla, ujú, tratar de poner ahí fertilizante, que la tierra sea apropiada, tratar de poner las condiciones ideales para que florezca algo bueno. ujú. Otra Ajá. vez, estamos hablando de las probabilidades de lo que ocurra en el futuro, porque no podemos verlo, pero creemos firmemente que haciendo esto hay más probabilidades de ver como resultado una persona que se involucre y dé a su Ujú, comunidad, ujú, que dé, que reciba, de las dos, que se interese, eh, a que no sea una persona de ese tipo, y al menos queremos nosotros poner ese granito de arena o esa pequeña semilla y esperamos lo mejor y vamos a ver cómo progresa todo esto. Lo cual es bastante, lo aprecio bastante y qué bien que están tomando esas decisiones de nueva cuenta. Es esa atención que si más niños tuvieran ese tipo de atención en sus vidas, creo que las cosas serían muy distintas. Ahora, dicho sea paso, estamos un poquito encima de la hora de conversación, pero ha sido bastante entretenido y qué bien que nos sentamos a platicar por ahora. Pero bueno, antes que nada, me gustaría preguntarles, y sobre todo porque muchos nuevos papás están escuchando esto probablemente. Y si ustedes les pudieran dar un consejo en una frase, en un lema, de esto es por lo que pasamos nosotros como nuevos papás con respecto a la educación, y esto es lo que deberían de hacer ustedes, ¿cómo lo resumirían? Como en una frase, como en un lema, ¿no? Piensen en darle un consejo de todo corazón a los que son nuevos papás en la audiencia. Qué buena tu pregunta. Sí. este, Mira, algo súper clave para el día a día en esto es el compromiso y la paciencia. Mm. ¿Por qué? Porque yo no soy pedagoga, yo no soy psicóloga, o sea, yo nunca ni
trabajo estuvo enfocado en atender niños o educar niños. Entonces, para eso se requiere mucho compromiso y paciencia, o sea, porque a veces hay días en el que el niño va a querer estar súper atendido de que haciendo mil actividades y hay días en los que el niño va a querer jugar todo el día. Mm. Entonces, compromiso y paciencia. Eso es realmente, creo, en, en mi persona, creo que ha sido la clave. Paciencia y compromiso otra vez, regresando a la decisión de criarla desde el principio, casi desde el principio hablando inglés. Digo, al principio era mímica y agarrar algo que ella agarrara cuando empezaba a aprender palabras y decirle cup o shoes o así te digo, igual como lo que le estabas enseñando a decir en español, leche y milk, y lo apuntabas y se lo mostrabas y esperabas a ver si lo decía o no lo decía o que también lo podía decir. Y incluso me puedo ir a esos monosílabos, se fueron haciendo palabras completas, frases estructuradas, hasta empezar a filosofar y preguntarnos de if I were an animal, what would I be? Pues, esa parte, esa paciencia que debes de tener y esperar y ver y comprometerte a eso es lo que te puede llevar a ver resultados eventualmente. No es una carrera, no es una carrera esto, es de estar, de pacientemente y comprometidamente ver los resultados, y que son buenos al final de cuentas. Me gustó mucho cuando lo compararon con cómo cuidar un jardín, pues sí, ¿no? Porque es un trabajo que se hace con cariño y con paciencia, poquito a poquito, ¿no? Y vivimos ahorita en la época muy del on demand, del Netflix, del Uber Eats, ¿no? De todo ya y todo con un clic, ¿no? Y a veces ciertas habilidades de vida, sobre todo para los nuevos papás, y qué bueno que me mencionaron que es paciencia y compromiso, porque a veces eso es algo que ya no se tiene tan en perspectiva, o sea, a como vivimos. Ese es el tipo de comentarios que nada más pueden venir de sabiduría que se obtuvo por la práctica, ¿no? De que qué bien. Pues qué padre. Pues bueno, muchas gracias por haberse sentado a practicar conmigo. Esto, muy buena sesión, muy bueno. Abarcamos bastante bien el tema. Digo, si tienen comentarios finales, alguna otra cosa que quisieran agregar, o si no de otra manera, pues creo que podemos concluir por hoy. Sí, muchas gracias ahí por la plática, y pues esperamos que, digo, si a quien le llegue, si alguna persona podemos impactar con esto de manera positiva, pues creo que estamos también cumpliendo, ¿no? Más allá de lo que queríamos inicialmente. Sí, sobre todo motivar a los papás en este tiempo a que sean otra vez pacientes con sus hijos y la modalidad ahorita, por lo menos en México, hasta que termine el ciclo, va a ser como homeschool. Entonces, ser pacientes, ser muy pacientes con los niños, obviamente agradecerte a ti este espacio porque no sabes a quién estaba necesitando, ¿no? Escuchar algo sí. que le trajera como un refrigerio, porque conozco mamás que le están pasando duro. Que el tiempo en el que pasaban en la casa o con el niño haciendo tarea, pues era muy poco, ¿no? Y ahora los niños están ahí 24/7, entonces tener mucho cariño en cuanto a sentarse con ellos en las tareas, hacer esas actividades
todos estamos pasando por cambios, inclusive nosotros que hacemos escuela en casa, pues también estamos pasando por cambios. Entonces, los adultos no somos los únicos que estamos viviendo esta pandemia, los niños también, y ellos están sufriendo el estrés de los adultos. Entonces, crear un cierto tipo de conciencia, ¿no? Pero lo bueno es que estoy convencido que todo será para bien mientras todos estemos bien enfocados, ¿no? Mientras tengamos esos baluartes como los valores que ustedes están esforzándose tanto por inculcar. Así que bueno, pues Alex, Anel, muchas gracias. Y no dudo que en alguna otra ocasión, si quieren sentarse a platicar, con todo gusto podemos seguir ahondando sobre el tema o cualquier otro tema sobre el cual quieran compartir. Muchas gracias y muchos saludos. Nos veremos entonces después. Y pues, este ha sido el Nodcast número 19. Muchísimas gracias y audiencia estimada, recuerden suscribirse en su aplicación de podcasting favorita. Gracias por su atención.